Imperio Titán capítulo 31. Un titán Ackerman. Los ojos de Armin se abrieron de par en par en estado de shock. De repente, escuchó el sonido del acero cortando el aire y, antes de que pudiera reaccionar, sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. No lo vio venir, pero la sangre que brotaba de su cuerpo era una buena indicación de que algo había salido terriblemente mal. Todo parecía ir en cámara lenta. La espada había cortado a una velocidad increíble. Su visión de titán se vio interrumpida mientras la sangre salpicaba la tierra. ¿Cuándo me golpearon?, pensó Armin antes de que todo se oscureciera y su cuerpo de titán se estrellara contra el suelo con un ruido sordo. «Armin», gritó Eren en estado de shock y miedo cuando el titán de Armin fue cortado por la mitad. El destello de la espada se podía ver desde lejos cuando atravesó la cintura de Armin, hasta su hombro izquierdo en una trayectoria de 45 grados. La sangre salpicó la tierra estéril, pintando una imagen espantosa de la brutalidad de los ataques de los titanes. El corazón de Eren se aceleró con una mezcla de emociones, ira y miedo, mientras veía a su camarada caer al suelo. Afortunadamente, la espada no había llegado ni cerca de la nuca de Armin. Con un fuerte grito de titán, Mikasa fue la primera en salir de su estado de shock antes de lanzarse contra Levi con una velocidad increíble, pero Levi nuevamente se movió mucho más rápido de lo previsto. El puño de Levi chocó contra la mandíbula de Mikasa con un ruido sordo, mandándola a volar por los aires como una muñeca de trapo. Al hacer contacto con la tierra, el impacto sacudió el suelo y envió ondas de choque a través de los árboles circundantes, rompiendo sus troncos y ramas en astillas. Ymir sintió que sudaba por la velocidad demostrada por Levi. Aún así, con el corazón palpitando con fuerza y la mente acelerada, Eren sabía que no podía permitirse el lujo de sucumbir a la abrumadora presión de la situación. A pesar de lo que le pasó a Mikasa y Armin, Eren permaneció sorprendentemente tranquilo y sereno, sus sentidos se agudizaron mientras concentraba toda su atención en Levi. Con sus ojos de titán entrecerrados y su cabeza resonando como una campana, planeó cuidadosamente su siguiente movimiento, decidido a salir victorioso sin importar lo que pasara. No luchen. Usen su cuerpo para sujetarlo. Eren ordenó a Ymir e Historia, quienes asintieron. Mikasa se levantó rápidamente, revisó rápidamente y vio que la parte superior del cuerpo de Armin estaba humeante. Se giró para mirar al titán de Levi, quien los observaba con atención. Sin tiempo que perder, rápidamente se volvió hacia Mike y le gritó órdenes. «Ayuden al cadete Armin. Necesita transformarse de nuevo», ordenó Erwin a sus soldados, su voz resonaba con autoridad en medio del caos de la batalla. Mike asintió con tristeza, sus ojos brillaban con determinación férrea mientras corría hacia la ubicación de Armin, sus músculos tensos. Con el sonido de los pasos atronadores, Mike y Levi Squad saltaron desde los imponentes muros del castillo usando su equipo de alta tecnología para llegar rápidamente a la ubicación de Armin. La adrenalina era real mientras volaban por el aire, moviéndose con rapidez y habilidad. Mike no pudo evitar apretar los dientes mientras corría hacia Armin, sabiendo que sus espadas no podían hacer nada para ayudar contra la armadura de Levi. Las placas de hueso de Armin les habían demostrado que sus espadas eran inútiles. Si sus espadas no podían dañar las placas de hueso, no tenían ninguna posibilidad contra la cristalización titánica. «Mike, deberíamos ayudar a los demás», sugirió Petra, mirando brevemente al titán de Levi, que estaba de pie frente a Eren amenazadoramente. Una parte de ella todavía no podía creer que su capitán realmente se hubiera convertido en un titán. Su titán no se parecía en nada a Levi. Su casco cubría toda su cara. La voz de Mike resonó por toda la tierra cuando se detuvo abruptamente y se giró para encarar a los miembros del escuadrón Levi con una feroz determinación ardiendo en sus ojos. El aire a su alrededor estaba cargado de tensión mientras el grupo permanecía inmóvil, inseguro de cómo reaccionar ante la enérgica declaración de Mike. «Absolutamente no», gritó, su voz sonó como una orden mientras se mantenía firme, negándose a dar marcha atrás a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba. Todos los miembros del escuadrón Levi tenían expresiones conflictivas, sus rostros marcados por la duda y la vacilación mientras luchaban por decidir cuál debería ser su siguiente movimiento. Olgo entrecerró los ojos mientras miraba a Mike y apretaba con más fuerza el pomo de sus espadas. «Pero, Mike», dijo con una determinación férrea en la voz, «no podemos quedarnos sentados de brazos cruzados y rezar para que el capitán Levi recupere el control. Juramos seguirlo siempre, servirlo incluso si eso significa dar la vida por él. ¿Y si mata accidentalmente a alguno de ustedes?», dijo Mike con gravedad, sabiendo que la oportunidad estaba ahí. Incluso si Levi nunca lo hiciera, en ese momento, sabía que Levi no tenía el control de su titán.
Era extremadamente peligroso para todos. Sus palabras hicieron que el escuadrón Levi se detuviera en seco. La idea lo sacudió. No lo habían pensado, su capitán podía ser duro a veces, pero todos sabían que se preocupaba por sus compañeros exploradores, por todos ellos. Petra parecía lista para rebatir el argumento de Mike de que el capitán Levi nunca les haría daño, pero Mike no había terminado. ¿Cómo crees que reaccionará Levi si descubre que ha matado a un compañero explorador? La voz de Mike estaba cargada de preocupación y sus ojos parpadeaban con preocupación. El mero hecho de pensar en la reacción de Levi hizo que se le hundiera el corazón en el pecho. Después de todo, Levi siempre había sido el luchador más hábil entre ellos, un verdadero activo para el regimiento de exploradores. ¿Sabes que estará devastado?, continuó, suavizando el tono mientras colocaba una mano delicada sobre el hombro de Petra. Ella lo miró y su expresión reflejaba su preocupación. Si quieres ayudar, entonces ayuda a Armin a salir de su titán, dijo Mike con confianza. Sus palabras llenaron al escuadrón Levi de determinación, y rápidamente asintieron en acuerdo. Sí, señor, gritaron mientras usaban su equipo ODM para alcanzar la nuca de Armin. Mikasa se movió para interponerse entre Levi y Armin. Sorprendentemente, el titán de Levi no se movía. El titán martillo de guerra simplemente los estaba observando. Eren se preguntó si tal vez el capitán Levi había tomado el control de su titán. Pero esa esperanza se apagó rápidamente cuando sus enormes pies pisotearon el suelo con una fuerza inmensa, enviando escombros volando en todas direcciones. Sus ojos se fijaron en Eren, el único objetivo a la vista. Con un rugido ensordecedor, el titán martillo de guerra cargó hacia adelante, su velocidad desafiando su tamaño, sus pies golpeando la tierra con cada paso, creando un rastro de destrucción detrás de él mientras se acercaba a su presa. En una fracción de segundo, Eren se agachó instintivamente y tensó los músculos de las piernas mientras se preparaba para esquivar el ataque inminente. Con reflejos ultra rápidos, se inclinó hacia la derecha y esquivó por poco la afilada hoja que cortó el aire donde había estado su oreja izquierda. Cuando la espada pasó rozándolo, pudo sentir la ráfaga de viento en la piel y la adrenalina bombeando por sus venas. Ymir aprovechó un breve momento de oportunidad para desatar un ataque devastador. Con una determinación feroz en sus ojos, Ymir se lanzó hacia Levi, sus poderosas mandíbulas listas para destrozar su impenetrable armadura. Ella entró en acción, impulsándose en el aire con una fuerza impresionante, con la mira fija en la vulnerable nuca de Levi. Mientras se precipitaba hacia su oponente, supo que esta era su oportunidad de asestar un golpe decisivo. La mano libre de Levi de repente creó una lanza con una velocidad increíble. Ymir no tuvo el tiempo ni la velocidad para esquivar mientras Levi hundía su lanza, atravesando su abdomen y emergiendo por el otro lado. Su ataque contra Ymir lo dejó expuesto a que Mikasa lo atacara. En un movimiento rápido y calculado, Mikasa le asestó un poderoso puñetazo en la mejilla derecha a Levi, lo que provocó un estruendo ensordecedor que reverberó por toda la tierra. La onda sonora fue tan intensa que los árboles que los rodeaban se sacudieron violentamente, sus hojas crujieron con el viento y algunas casi se cayeron. Mikasa se lanzó hacia él, agarró su pecho y lo arrastró hacia abajo con ella. Mientras caían, Levi blandió su espada, apuntando a la cabeza de Mikasa, pero antes de que pudiera atacar, Historia intervino, agarró su brazo y trató de detenerlo. A pesar de sus esfuerzos, Levi continuó luchando contra ellos, decidido a asestar un golpe a su oponente. El aire crepitaba por la tensión mientras los tres luchaban. Eren estaba a punto de ayudar a Mikasa cuando vio que el centro del pecho de Levi brillaba. Los ojos de Eren se abrieron en estado de shock y horror al presenciar el repentino e inesperado ataque a Mikasa. El aire estaba cargado de tensión y miedo cuando una gran lanza, que se elevaba a una asombrosa altura de 35 metros, emergió y atravesó el cuerpo del titán de 14 metros de Mikasa. El sonido de la carne desgarrándose resonó en el campo de batalla cuando la lanza penetró en su pecho, haciendo que la sangre brotara de la herida y se deslizara por su cuerpo antes de finalmente llegar al suelo con un ruido sordo enfermizo. Mikasa apretó los dientes con enojo mientras comenzaba a morder la lanza, con la esperanza de destruirla. Levi rápidamente balanceó su lanza, tirando del cuerpo del titán Ymir. Su gran cuerpo fue enviado a estrellarse contra el bosque. El suelo se sacudió y tembló con cada estruendo ensordecedor mientras el enorme cuerpo del titán chocaba con los árboles circundantes, aplastándolos bajo el peso de su impacto. Levi rápidamente volvió su atención a Historia, intentando usar su lanza en el titán de Historia, cuando Eren soltó un rugido. Su titán de 27 metros agarró su brazo, deteniéndolo, pero Levi rápidamente usó su pierna para patearlo en el estómago, enviándolo a estrellarse contra la tierra.
Los ojos de Historia se abrieron de par en par con ira, su furia se acumulaba en su interior como un infierno furioso. Con un movimiento rápido, extendió sus alas, el sonido de su poderoso aleteo llenó el aire. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia Levi con una feroz determinación grabada en su rostro. Mientras volaba hacia él, preparó su brazo, sus músculos ondulando con fuerza, lista para atacar. Pero sus uñas se rompieron al entrar en contacto con la nuca de Levi, su armadura blanca resultó ser demasiado fuerte para su ataque. Sin inmutarse, apretó sus afilados colmillos, decidida a dejar su marca en él, pero incluso ellos solo pudieron dejar pequeños rasguños en la superficie de su armadura. Ni siquiera puedo perforarla, pensó Historia con horror mientras se abalanzaba sobre ella y la agarraba con fuerza por la garganta. Historia fue tomada por sorpresa y luchó por liberarse de su agarre. Levi, con un movimiento rápido, le cortó las alas, haciéndola gritar de agonía. Mientras la sangre goteaba de su espalda, Levi la levantó en el aire. Con un movimiento rápido y preciso, apuntó su lanza hacia el pecho de su oponente y la empujó hacia adelante. La punta afilada de la lanza atravesó la carne y el hueso, haciendo que la sangre salpicara por la hierba verde, pero viendo que Historia todavía estaba viva. El martillo de guerra agarró su cabeza, tratando de aplastarla, cuando una ráfaga de relámpagos amarillos lo distrajo. A su izquierda se encontraba Ymir, que saltaba ágilmente de árbol en árbol con calculada precisión, acercándose a su objetivo. A lo lejos, un brillante rayo iluminó el cielo, arrojando un brillo espeluznante sobre el enfrentamiento mortal. De repente, la atención del titán martillo de guerra se vio atraída por un estruendoso estruendo. Se giró para ver al titán acorazado de Armin cargando hacia él con una determinación feroz, listo para asestar un golpe devastador contra el titán de Levi. Levi sacó rápidamente su reluciente lanza del pecho del titán de Historia. Sin perder un solo momento, se dio la vuelta y arrojó su enorme cuerpo de titán hacia el cuerpo de titán de Armin. Los dos titanes chocaron con un ruido ensordecedor que resonó en todo el campo de batalla. El suelo tembló bajo sus pies y el polvo se elevó en el aire. Cuando su atención se centró en el titán de mandíbula que se acercaba, Mikasa finalmente mordió la gran lanza, manteniéndose en pie. El titán martillo de guerra formó rápidamente un gran martillo, balanceándolo hacia Mikasa, quien lo esquivó antes de agarrar la cara de Levi, haciéndolo quedarse quieto mientras Ymir saltaba de un árbol justo a la nuca de Levi. Eres mía, pensó Ymir, lista para terminar esta batalla. El suelo debajo de ellas estalló con varias púas afiladas, atravesando sus cuerpos y levantándolos del suelo. Los ojos de Ymir se abrieron con incredulidad cuando sintió la fría púa de metal perforar su pecho, haciéndola tropezar y jadear en busca de aire. El dolor era insoportable y apenas podía moverse mientras su oponente, Levi, se alzaba sobre ella con su enorme martillo en alto, listo para asestar el golpe final a su titán de mandíbula. Estoy acabada, pensó Ymir, cerrando los ojos cuando se escuchó una voz que resonó por todo el paisaje. Detente, gritó Eren, corriendo hacia él, y el titán martillo de guerra sintió una sacudida eléctrica, sus manos se aflojaron y el martillo se le resbaló de las manos antes de caer al suelo con un fuerte ruido. ¿Por qué funcionó?, pensó Eren, pero rápidamente aprovechó esta oportunidad mientras corría hacia Levi a toda velocidad. El martillo de guerra rápidamente recuperó su control, girándose hacia Eren con una mirada furiosa. Eren extendió su mano para agarrar algo, pero Levi rápidamente le dio una patada rápida y poderosa al titán de Eren. El sonido de los huesos crujiendo resonó por la tierra cuando la mitad de la cara de Eren se derrumbó bajo la fuerza del golpe de Levi. Gotas carmesí salpicaron los alrededores mientras la sangre y los fragmentos de hueso volaron por el aire como confeti macabro, pero Eren sonrió cuando mostró lo que había agarrado. En su mano había un coco cristalizado, y dentro de él estaba el capitán Levi, quien parecía estar durmiendo. Los ojos de Armin se abrieron de par en par. Nunca había pensado que en lugar de estar en la nuca, el martillo de guerra estaba fuera de su cuerpo. Se preguntó cómo Eren sabía que debía agarrarlo. Eren sonrió. Cuando Levi le dio una patada en el estómago, vio un pequeño vistazo de lo que había debajo del cuerpo de titán de Levi, y debajo de su espinilla izquierda salió un tubo que iba bajo tierra. Estaba bien escondido. Con un agarre firme, Eren alcanzó el lugar donde el tubo se unía al coco y, con un movimiento rápido, lo sacó. Mientras lo hacía, una repentina oleada de líquido carmesí explotó desde la abertura, salpicando sus manos y el suelo debajo de él. Cuando el cuerpo del titán martillo de guerra golpeó el suelo con un ruido ensordecedor, todo el campo tembló bajo el peso de su forma colosal. El aire se llenó instantáneamente con la cacofonía del metal raspando contra el metal y el sonido de la piedra rompiéndose.
Espesas nubes de polvo y humo se elevaron desde el lugar del impacto, oscureciendo el cuerpo del titán. Mientras Eren miraba fijamente el cristal, su corazón se aceleraba con anticipación, preguntándose si la agotadora batalla finalmente había llegado a su fin. En medio de sus pensamientos, un destello de movimiento atrajo su atención cuando la figura de Levi, encerrada en el cristal, se movió. Eren apenas tuvo tiempo de moverse cuando una espada colosal emergió de la tierra, elevándose sobre el titán de Eren, y se hundió directamente en su pecho, enviando un dolor agudo y abrasador por todo su cuerpo. Mientras la espada cortaba el aire, cortó sin esfuerzo el brazo que sostenía el preciado coco cristalizado, enviándolo rodando hacia la tierra. Ymir, rompe ese cristal ahora mismo, le rugió Eren al titán de la mandíbula. Ymir cargó hacia el coco con una velocidad increíble, con la mandíbula bien abierta y lista para romperlo en 1.000.000 de pedazos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacer contacto, se produjo una transformación repentina y un nuevo titán martillo de guerra emergió del coco. Aún así, solo medía 11 metros de alto en lugar de 19, y le faltaba la armadura que le rodeaba la cabeza y el pecho. Su rostro ahora era completamente visible. Eren rápidamente se apartó de la nuca de su titán con una ráfaga de vapor, saltando y mordiéndose la mano mientras lo hacía. El martillo de guerra formó una espada en su mano cuando Eren saltó hacia él por detrás, sosteniendo sus brazos en un Nelson completo. El martillo de guerra gruñó antes de formar una púa significativa que salió de su espalda, atravesando el cuerpo de Eren. Eren sintió que su agarre se aflojaba, pero su nombre no se dañó. Ymir se abalanzó rápidamente sobre su objetivo, el brazo derecho blindado de su oponente. Con un movimiento veloz como el rayo, apretó sus poderosas mandíbulas alrededor de la armadura de metal, atravesándola sin esfuerzo y aplastándola en pedazos. La fuerza de su mordida fue tan intensa que todo el brazo se desprendió del cuerpo, cayendo al suelo con un sonido ensordecedor mientras ella rápidamente le arrancaba la cabeza ensangrentada. Eren intentó encontrar dónde se escondía Levi cuando vio el tubo que salía del talón y se metía debajo del suelo. Con un movimiento rápido, cortó rápidamente el maldito tubo. El cuerpo del martillo de guerra cayó cuando Ymir mordió el cristal que rodeaba a Levi. Lentamente, comenzó a agrietarse, poco a poco, antes de romperse. Ymir se aseguró de no matarlo accidentalmente mientras su cuerpo humano caía inerte sobre la hierba. Tan pronto como su cuerpo volvió a ser visible, todos suspiraron aliviados cuando los ágiles dedos de Ange sacaron la pistola de bengalas de su funda, esperando ansiosamente la oportunidad de hacer una señal a sus compañeros exploradores. Rápida y hábilmente apuntó el arma hacia el cielo, apuntando con cuidado para asegurar la máxima visibilidad. Con un clic agudo y satisfactorio, se apretó el gatillo y una bengala verde brillante salió disparada al aire, surcando el cielo en una vívida exhibición de luz. En respuesta, los exploradores que la rodeaban entraron en acción, activaron su equipo OVNI y volaron por el aire con una gracia sin esfuerzo, cada uno decidido a llegar a la ubicación de Levi lo más rápido posible. Cuando llegaron hasta él, todos los titanes cambiantes habían salido de sus respectivos cuerpos de titán. Mikasa estaba ayudando a Historia a caminar ya que ella era la más inexperta. Mientras Levi dormía plácidamente boca arriba, la hierba verde y exuberante amortiguaba cada uno de sus movimientos, mientras los tranquilos sonidos de la naturaleza lo rodeaban. El sol había desaparecido momentáneamente detrás de una nube blanca y esponjosa, pero cuando volvió a asomar sus cálidos rayos, iluminaron el pintoresco paisaje que lo rodeaba. Una suave brisa sopló, trayendo consigo un aroma refrescante de flores silvestres y el suave susurro de las hojas. El pecho de Levi subía y bajaba al ritmo perfecto de la relajante melodía de la naturaleza mientras Erwin se giraba hacia Eren y los otros cambiaformas. Gracias por el duro trabajo, pero me pregunto por qué no apuntaba a la nuca de nadie durante la pelea, cuestionó Erwin con un dedo en la barbilla. Durante la pelea, había notado que ni una sola vez Levi había intentado cortar las nucas de los cambiaformas que lo atacaban. Creo que tiene que ver con que el titán no es muy inteligente. Cuando el capitán Levi perdió el control, su titán simplemente atacó sin razón. No creo que tuviera la inteligencia suficiente para saber que atacar la nuca nos mataría, pero simplemente atacó sin una dirección real. Por eso atravesó el pecho o cortó extremidades en lugar de destruir la nuca, explicó Armin, sintiéndose un poco mareado. Su pecho subía y bajaba con cada respiración profunda y entrecortada que tomaba. Su mente todavía estaba dando vueltas por la intensa experiencia que acababa de vivir, y podía sentir una ola de vértigo que lo invadía, amenazando con derribarlo. Transformarse 2 veces seguidas nunca era fácil.
Cuando el polvo se asentó y el humo se disipó después de la intensa batalla con el titán martillo de guerra, Moblit, con una expresión preocupada en su rostro, se volvió hacia el comandante y preguntó con un dejo de urgencia en su voz: «Comandante, ¿qué haremos exactamente al respecto?». Con un rápido gesto hacia los restos de la pelea, Moblit señaló las consecuencias del conflicto, los escombros que dejó la destreza destructiva de Levi, incluidas espadas gigantes, martillos y lanzas, esparcidos al azar por el campo de batalla. El comandante, al evaluar la situación, supo que tenían una tarea abrumadora por delante, una que requería una planificación y ejecución cuidadosas. «Lo pensaremos más tarde», respondió Erwin, sabiendo que las consecuencias probablemente durarían quién sabe cuánto tiempo, mientras se giraba para enfrentar al escuadrón Levi. «Muy bien», afirmó con firmeza, mientras sus ojos recorrían los rostros de los miembros del escuadrón Levi. «Escuadrón Levi, pongan a su capitán dentro», ordenó con severidad, señalando la figura inmóvil de Levi que sus compañeros llevaban con cuidado. «Hemos terminado por hoy», declaró Erwin, con un tono firme pero no cruel. Mientras el escuadrón Levi se dirigía a su habitación, ayudó que no pesara demasiado. La voz de Petra tembló mientras hablaba en voz baja. «El capitán nos matará si se entera», y sus palabras resonaron por los pasillos vacíos del castillo. Estaba nerviosa, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras ella y sus compañeros de escuadrón llevaban al herido Levi al interior. Sabían muy bien que su capitán nunca aceptaría que lo llevaran, incluso si fuera una cuestión de vida o muerte. Preferiría dormir afuera en la hierba que ser llevado por su propio escuadrón. La idea de enfrentarse a su ira era suficiente para hacer que las rodillas de Petra se debilitaran, pero sabía que no tenían otra opción. Mientras avanzaban por los pasillos poco iluminados, «Bueno, viví una vida bastante buena. Estoy preparado para morir», dijo Olwo, casi mordiéndose la lengua mientras lo hacía. Él puso los ojos en blanco. Pronto llegaron a la habitación de Levi y, con movimientos cuidadosos y suaves, colocaron a su capitán, Levi, en su cama. A pesar del cansancio grabado en su rostro, parecía estar a gusto, su respiración era profunda y rítmica, y su cuerpo relajado. Rodeados por el aroma familiar y reconfortante de su habitación, el escuadrón no pudo evitar sentir una sensación de alivio y gratitud mientras veían a su líder descansar pacíficamente. Petra miró alrededor de la habitación, al igual que los demás. «La habitación está limpia, pero si no se despierta inmediatamente, no se sentirá feliz si su habitación no está limpia cuando lo haga», dijo Gunther con una gota de sudor, sabiendo cómo se sentiría su capitán si encontrara que su propia habitación no está limpia. Todos ya podían imaginarlo. «Sois todos unos fracasados. Sois una vergüenza. Me he ido unos días y vosotros habéis dejado que la suciedad se acumule por aquí como si fuera la dueña del lugar. Me siento asqueada. Por todos vosotros». Petra esperaba que su capitán despertara pronto, y ahora que podía transformarse en un titán, podía imaginar que formaría una escoba gigante solo para limpiar el lugar. Eren viajó varias horas después de la pelea, Eren se sintió más descansado. Como el capitán Levi todavía dormía, Mikasa había decidido colarse en su habitación. No habían estado juntos durante varios días. Cuando Mikasa se inclinó para darle un beso suave, no sabía que rápidamente se convertiría en una sesión de besos apasionados, dejándola sin aliento por el deseo. El toque de Eren era electrizante mientras la abrazaba, sus labios se unieron en un intenso abrazo. A pesar de la oleada de pasión, Mikasa tuvo cuidado de no emitir ningún sonido mientras las fervientes embestidas de Eren enviaban oleadas de éxtasis a través de su cuerpo, provocando que se mordiera el labio para sofocar los gemidos de placer que amenazaban con escapar. Mientras la luz del sol entraba por la ventana, Eren abrió lentamente los ojos, sintiendo el calor del sol en su rostro. Mientras estiraba los brazos y las piernas, sintió la suavidad de las sábanas debajo de él y el peso del cálido cuerpo desnudo de Mikasa presionado contra el suyo. Su cabello oscuro caía en cascada sobre su pecho mientras él jugaba con él distraídamente, disfrutando la sensación de su presencia. Ella tarareaba suavemente en su sueño, con una sonrisa de satisfacción en sus labios, mientras apoyaba la cabeza en su pecho musculoso, reconfortándose con el latido constante de su corazón. Eren cerró los ojos nuevamente, saboreando el momento, sintiéndose agradecido por el amor y la compañía que compartían. Eren disfrutó de ese momento. Podía simplemente relajarse y disfrutar de la vida con sus seres queridos. Mientras Eren yacía junto a Mikasa, no pudo resistir la tentación de pasar las manos por su piel desnuda. Pasó los dedos por su columna vertebral, sintiendo la suavidad de su piel bajo su tacto.
Cuando sus manos alcanzaron la curva de su espalda baja, sintió que su cuerpo se movía y supo que estaba despierta. Continuó explorando su cuerpo, sus manos bajando por sus caderas, luego deslizándose hacia su cintura. Y luego, finalmente, encontró lo que estaba buscando, sus nalgas firmes y redondas. Les dio un suave apretón, saboreando la forma en que se sentían en sus manos. Mikasa gimió suavemente en respuesta, presionando su cuerpo más cerca del suyo, y Eren supo que había encontrado la manera perfecta de despertarla. Al abrir los ojos y cambiar de posición, sintió el calor de su cuerpo junto al suyo y la suavidad de las sábanas debajo de ella. Cuando se volvió hacia él, sintió que su miembro masculino despertaba de su letargo, ansioso por tocarlo. Estuvo tentada de agarrarlo con fuerza en la mano, sintiendo su longitud y circunferencia latiendo de deseo mientras bajaba la boca sobre él. Pero justo cuando estaba a punto de ceder a la tentación, un golpe repentino en la puerta interrumpió sus pensamientos. Cuando Mikasa estaba a punto de decirle al visitante no deseado que se fuera, se produjo una conmoción repentina cuando Ymir, con su característica sonrisa maliciosa, abrió la puerta de golpe, revelando la vista inesperada de Eren y Mikasa acurrucados juntos en la comodidad de la cama de Mikasa. Eren arqueó una ceja. ¿Qué quieres, Ymir? Mientras tanto, el corazón de Mikasa se aceleró mientras se cubría rápidamente con la sábana y un profundo rubor se extendía por sus mejillas. No podía comprender por qué Ymir entraría en su habitación compartida cuando sabía que Mikasa y Eren estaban durmiendo juntos. La voz de Ymir destilaba sarcasmo mientras miraba a Eren con una mezcla de diversión y deseo. «Oh, Eren», exclamó, «te has olvidado por completo de mí». Pensé que teníamos algo especial, agregó, con la mano presionada contra su pecho mientras pretendía secarse las lágrimas falsas. Eren, que no pudo evitar sentirse divertido por la teatralidad de Ymir, puso los ojos en blanco juguetonamente, sus labios se torcieron hacia arriba en una sonrisa, mientras Mikasa asomaba lentamente la cabeza fuera de la sábana. Ella todavía se negaba a mirar a Ymir. ¿Quieres unirte a nosotros?, sugirió Eren con una sonrisa maliciosa. Ymir estaba tentada a aceptar su invitación, no le importaría ver a alguien tan hermosa como Mikasa desnuda, y no había estado con Eren durante bastante tiempo, pero eso podía esperar hasta que regresaran al cuerpo de entrenamiento. Mientras tentaba a Eren, Ange preguntó por ti y por Historia. ¿Quieren sacarles sangre y líquido cefalorraquídeo a los dos?, les informó Ymir frunciendo el ceño y cruzando los brazos. Dejó en claro que quería esperar más tiempo, pero Armin razonó que tal vez no tenían tanto tiempo como pensaban. Historia le había recordado una vez más a Ymir que ella misma había tomado la decisión y que ellos la apoyarían. La sonrisa de Eren vaciló levemente. Tomar su líquido cefalorraquídeo no era costoso, pero tomar la sangre de Historia, ella estuvo débil durante un mes entero, y ahora querían más sangre. Entendió que era necesario crear más jeringas de cambiaformas semititán, pero eso no significaba que le gustara. Pero apoyaría a Historia. Era su decisión, y él respetaría su decisión. Más tarde Ange escuchó mientras Ymir enumeraba todas las cosas que le estaban sucediendo a Historia durante el primer intento después de tomar su sangre. Lo que escuchó la hizo preocuparse por su bienestar. A pesar de lo que algunas personas pensaban de Ange, ella no era despiadada ni sádica, al menos no en gran medida. Moblit estaba escribiendo rápidamente todo en su cuaderno. Ange se preguntó si necesitaban esperar más, pero Historia rápidamente dijo que estaba lista. Historia, nosotras, Ymir, lo entiendo, y como dije, no vamos a demorar esto, estoy bien, y esta vez tomarán menos sangre. Historia interrumpió a Ymir, quien parecía un poco abatida, antes de aceptar a regañadientes su decisión. ¿Quién tendrá la segunda jeringa?, preguntó Eren, cambiando ligeramente de tema, sabiendo que la decisión estaba tomada y que no tenía sentido seguir discutiéndola. El segundo será usado en nuestro explorador Mike Zacharias. Es nuestro segundo soldado más fuerte. Erwin habló antes de que alguien más pudiera hacerlo, su voz clara y autoritaria. Esto le valió una mirada de asombro del resto de los exploradores presentes, incluso del propio Mike. Pero Erwin, tú eres nuestro comandante. Tú, soy prescindible, Ange, interrumpió Erwin con una mirada solemne en su rostro mientras sus ojos miraban a Mike. Puede que yo sea el comandante, pero ahora mismo necesitamos que los mejores posean esta habilidad. Mike es nuestro segundo mejor soldado. El hecho de que tenga una de las habilidades de los titanes será importante para el futuro de la humanidad una vez que los demás también tengan esta habilidad. La tomaré, informó Erwin a sus exploradores, quienes lo miraron, algunos con asombro y otros con incluso más respeto que antes.
Erwin se giró para mirar a Mike, que se había puesto de pie. Parecía que quería protestar, pero sabía que Erwin ya había tomado una decisión. ¿Lo aceptas? Sí. Una hora después, Historia y Eren se convirtieron en titanes. Ange inyectó suficiente sangre y líquido cefalorraquídeo para crear 3 jeringas más. Al igual que la última vez, Historia estaba exhausta cuando la sacaron de su titán. Ymir durmió a su lado esa noche en caso de que necesitara ayuda. Mañana. El capitán Levi aún no se había despertado. Armin fue el primero en notar que estaba actuando de manera muy similar a cómo actuó Mikasa cuando se transformó por primera vez. Cuando se lo mencionó a Ange, ella dijo que tal vez Levi y Mikasa eran especiales de alguna manera, tal vez una conexión ya que ambos titanes tenían habilidades de más de un titán. Ange hizo una nota mental para verificar los antecedentes de ambos más tarde en caso de que encontrara algo que los conectara. Una vez más, llegó el momento de que Mike se inyectara la jeringa. Estaba a 60 metros de todos los demás. Mike observó con determinación la llamarada verde que surcaba el cielo antes de mirar su brazo. Por el futuro de la humanidad, dijo Mike antes. Con un movimiento rápido, se inyectó el suero en el brazo, sintiendo el frío metal contra su piel. En ese momento, sintió una oleada de energía. Nunca antes la había sentido en su vida. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera electrificada y pudiera sentir el poder corriendo por sus venas. Nuevamente, Eren sintió la misma electricidad como si se estuviera transformando, a pesar de ser un titán. ¿Por qué está pasando esto? Primero con el capitán Levi y ahora con Mike. Eren reflexionó mientras un rayo amarillo golpeaba a Mike. Todos se protegieron los ojos del brillante relámpago, y los huesos y músculos del titán se formaron. Todos notaron la piel inusual y pronto descubrieron por qué. Frente a ellos se encontraba un titán de 21 metros de altura, el cuerpo del titán estaba completamente cubierto de un lujoso pelaje marrón dorado, cuyas hebras brillaban bajo la luz del sol. Sus brazos y piernas eran gruesos y musculosos, cada uno terminaba en afiladas garras negras que brillaban amenazadoramente. La cola del titán era larga y fibrosa, con mechones de pelo al final. Sus orejas también estaban cubiertas de pelo, lo que le daba una apariencia salvaje. Con una cara única, parecía un animal que ninguno de ellos reconocía, todo su cuello hasta la línea de la mandíbula estaba cubierto por la melena dorada que parecía brillar bajo la luz del sol. Él es el titán bestia, ¿pero qué animal es? Cuestionó Erwin a Armin, de pie junto a él, mientras Eren y Mikasa iban a someter al titán de Mike, quien les rugió con un rugido muy inusual. Ymir, observando cómo Eren se ocupaba del titán de Mike, se giró para mirar al comandante. Ni siquiera yo estoy segura. Nunca había oído ni visto un animal como este, intervino Ymir mientras se frotaba la nuca. ¿Mike estará bien?, preguntó Nanaba preocupada mientras Eren golpeaba el titán de Mike contra el suelo, enviando una ola de viento alrededor del área. Pequeñas rocas volaron por todos lados antes de caer al suelo. Estaba medio tentada de ir allí y ayudar de alguna manera. Sí, está bien. Solo espera a que Eren lo domine por completo, dijo Armin, sus palabras tranquilizando al escuadrón Mike para que esperara. El único que no parecía muy preocupado era Helgar, que sostenía una botella de vino en su mano derecha. Pronto Mike recobró el sentido cuando Nanaba le habló. Supongo que esto confirma los rumores, murmuró Ange en voz baja. Eran rumores de que Mike y Nanaba eran más que amigos y eran una pareja, pero ver que Mike recuperó el control en el momento en que Nanaba habló, eso prácticamente confirmó los rumores a Ange, quien sonrió maliciosamente, lista para burlarse de ellos hasta la muerte. Mike, ¿puedes entenderme?, gritó Erwin mientras Mike saludaba frente a ellos para demostrar que podía controlarse. Esto hizo que todos suspiraran de alivio, especialmente Nanaba. Tenían un titán más en sus filas. 6 días después de una semana entera durmiendo, lo llevaron a la sede. Levi siguió durmiendo pacíficamente. Todos se habían preocupado por cuándo despertaría. Erwin principalmente lo había mantenido en secreto, pero muchos exploradores preguntaban por el paradero de Levi. El escuadrón Levi se había asegurado de limpiar la habitación en la que dormía, diciendo que su capitán querría que estuviera limpia una vez que despertara. A medida que se acercaba la noche, los miembros del altamente disciplinado Levi Squad se encargaron de ordenar el lugar donde su estimado capitán tenía previsto descansar, sin dejar piedra sin mover en su afán por garantizar que cada rincón y grieta estuviera impecable y prístino. Su inquebrantable compromiso con la excelencia y la atención al detalle eran inconfundibles, ya que desempolvaron, barrieron y pulieron meticulosamente cada superficie, teniendo mucho cuidado de asegurarse de que todo estuviera en orden y nada estuviera fuera de lugar.
Plenamente conscientes de los altos estándares y expectativas de su capitán, no escatimaron esfuerzos en su búsqueda de la perfección, sabiendo que un entorno limpio y organizado no solo facilitaría una noche de sueño tranquilo y reparador para su líder, sino que también reflejaría positivamente su propia profesionalidad y dedicación. En ese momento, Ange se encontró en la espaciosa y acogedora habitación de su compañero Levi. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido que hacía ella al pasar las páginas del libro que había traído consigo. Levantó la vista de su lectura y admiró la expresión serena de Levi mientras dormía profundamente en su cama. Aunque sabía que no podía oírla, le habló en voz baja, disfrutando de la forma en que su figura dormida le provocaba una sonrisa. Mientras continuaba leyendo, se encontró incapaz de resistirse a echar miradas furtivas en su dirección, admirando cómo su rostro pacífico lo transformaba en una visión entrañable y adorable. En ese momento, estaba leyendo sobre su última reunión con el comandante de la policía militar y las otras personas importantes en las murallas. Parecía que sus actividades no habían pasado desapercibidas, muchos habían informado haber visto relámpagos amarillos en medio del día, pero Ange esperaba que no los detectaran todavía. Mientras estaba sentada, absorta en silencio en su libro, sus delicados dedos pasando cuidadosamente cada página, un gruñido gutural bajo atrajo su atención de las palabras de la página. Sobresaltada, levantó la vista, sus ojos curiosos escanearon la habitación hasta que se posaron en la fuente del ruido. Allí, en la cama de Levi, lo vio despertar lentamente de su sueño, su cabello enmarañado cayendo al azar sobre su frente mientras se frotaba los ojos y dejaba escapar otro gemido. Como si sintiera su mirada, los ojos de Levi se abrieron y una pequeña sonrisa se extendió por su rostro mientras lo veía estirar sus extremidades y sostener su cabeza con su mano derecha como si estuviera tratando de sacudirse el sueño de su mente. Levi abrió lentamente los ojos y apenas pudo distinguir los detalles que lo rodeaban en la habitación poco iluminada. El mundo aún estaba borroso para él, su visión estaba borrosa y desenfocada debido al sueño profundo del que acababa de salir. Parecía como si hubiera dormido una eternidad, y no podía recordar la última vez que se había sentido tan descansado. Levi, es tan bueno tenerte de vuelta. Estábamos muy preocupados por ti. Levi escuchó las molestas y asquerosas gafas que le hablaban, pero su voz fuerte junto a su oído no ayudó con el dolor de cabeza que tenía. Mientras Levi recuperaba lentamente la vista, le ordenó a Ange con un tono severo, con los ojos fijos en ella: cálmate, cuatro ojos. Necesito que me expliques ahora mismo. ¿Qué diablos acaba de pasar? Su voz estaba teñida de una mezcla de confusión y enojo mientras luchaba por recordar lo que había sucedido. Mientras el sol de la mañana entraba por la ventana y arrojaba un cálido resplandor sobre la habitación, Levi se sentó en su cama. Sus ojos se fijaron en el vapor que salía de su taza de té. El delicado aroma del té llenó sus fosas nasales y respiró profundamente, saboreando el momento. Levi estuvo tentado de beber una taza de té, pero primero, necesitaba recordar lo que había sucedido. Lo último que recordaba era haberse inyectado el maldito suero. Sintió un nudo en la boca del estómago, una sensación terrible que se extendió como un reguero de pólvora por todo su ser. Intentó sacudirse esa sensación, pero fue inútil. Su mente se llenó de pensamientos sobre el peor escenario posible y no pudo evitar preguntarse si había matado accidentalmente a alguno de sus amigos. Ange, al ver su rostro serio, le explicó rápidamente lo que había sucedido la semana anterior. Cada detalle, y cómo ahora tenían 3 jeringas nuevas listas para usar, cómo Mike se convirtió en un titán bestia y cómo, a partir de sus experimentos, descubrieron que Mike podía correr muy rápido con sus 4 patas cuando era un titán. La habitación quedó en silencio mientras Levi, después de haber escuchado todo lo que se decía, se quedó allí sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre las palabras que acababan de pronunciarse. De repente, comenzó a olerse las manos, su rostro se contorsionó en una expresión de disgusto como si hubiera tocado algo repugnante. Ange, que lo había estado observando con curiosidad, se preguntó qué le estaba pasando cuando Levi se giró para mirarla con la mirada más mortal que jamás había visto. Fue como si toda la furia y la ira que se habían estado gestando en su interior finalmente hubieran estallado como un volcán, y la pobre Ange, sorprendida por su repentino arrebato, no pudo evitar dar un paso atrás con nerviosismo. «Oye, ¿qué pasa, Levi?», preguntó Ange nerviosamente mientras la miraba fijamente y abría la boca para hablar. «Entonces, ¿me estás diciendo que no me he bañado en toda una semana? Que estoy sucio», dijo, con la voz temblorosa por la incredulidad. La idea de pasar una semana entera sin bañarse le ponía los pelos de punta.
Era conocido por su higiene impecable, y la mera noción de estar sucio era suficiente para ponerlo furioso. Sus fosas nasales se dilataron mientras miraba fijamente a Ange, que se había atrevido a transmitirle esta información. Levi era un hombre de altos estándares, y la limpieza era una de sus principales prioridades. Podía sentir la ira hirviendo en su interior, y parecía dispuesto a matar a alguien. Sus puños se apretaron con fuerza. Ange parpadeó varias veces. Estaba completamente sorprendida, lo cual era algo difícil de hacer. Después de unos minutos de silencio, Ange finalmente respondió con una sonrisa nerviosa. Tal vez. Sus ojos se movieron entre la mirada severa de Levi y el suelo, sin saber qué hacer a continuación. Levi rápidamente se quitó las mantas y se levantó de la cama, sus músculos se tensaron bajo su camisa. Se dirigió a la puerta y la abrió de golpe, revelando a Erwin parado al otro lado, con una mirada de sorpresa grabada en su rostro. Erwin abrió la boca para preguntarle a Levi cómo se sentía cuando Levi lo empujó con tanta fuerza, que Erwin se tambaleó hacia atrás. Levi ni siquiera se molestó en mirarlo. En cambio, se alejó furioso sin decir palabra, dejando a Erwin allí parado, sintiéndose confundido. Erwin arqueó una ceja mientras se giraba para mirar a Ange, quien tenía una sonrisa divertida en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó Erwin casualmente, apoyándose en el marco de la puerta. Levi acaba de enterarse de que no se había bañado en toda una semana, respondió Ange de inmediato, con una mezcla de sorpresa y diversión en su voz. Erwin, que conocía a Levi desde hacía años, no pudo evitar reírse ante esta revelación. Levi se dirigía hacia los baños, con un aura oscura de muerte a su alrededor. Cuando su escuadrón lo vio al otro lado del pasillo, todos sonrieron con alegría al verlo despierto, incluso Olu. Capitán, se siente. Salgan de mi camino si saben lo que les conviene, ordenó Levi a su equipo, interrumpiendo a Petra. Todos se apartaron rápidamente de su camino. Simplemente se quedaron mirándolo mientras irrumpía en los grandes baños de la sede del Reino de Exploración. El portazo de la puerta detrás de él resonó por los pasillos, una clara indicación de que Levi tenía una misión que completar, y nada se interpondría en su camino hasta que lo hiciera. El equipo Levi se miró desconcertado y rápidamente se dio cuenta de que su capitán no se había bañado en toda una semana. Por lo general, se bañaba todos los días, a veces 2 veces al día. ¿Cuánto tiempo crees que estará allí?, se preguntó él en voz alta, dispuesto a hacer apuestas. Conociendo a nuestro capitán, diría que unas 3 horas, respondió Gunther con indiferencia. Levi tardó 7 horas en salir finalmente de la ducha.